pues vamos a hablar de dos conceptos, accountability y hazlo sencillo. En términos de accountability, nada más les cuento como antecedente que tengo 13 años trabajando en el tema. Fui el primer latinoamericano en certificarse en un proceso de accountability a nivel mundial como facilitador y como instructor. Y accountability y la parte de hazlo sencillo es una metodología propietaria que yo he convertido ya en una filosofía de vida desde hace casi 25 años. Déjenme entonces, voy entrando a los temas. Y antes de entrar a mi presentación, quiero hacer esta referencia porque me parece que es toral para comprender la importancia de accountability en el momento, en el día de hoy. Manpower el año pasado lanzó una encuesta a nivel mundial a directores generales de empresas que son sus clientes y no sus clientes en diversos países del mundo y les preguntó cuáles son las habilidades que debieran tener los líderes, los empleados, los trabajadores en los años por venir, digamos, post-pandemia. Y lo que resultó muy interesante es que la habilidad número uno que dicen los directores que se requiere para el año 2021, 2022 en adelante sería accountability. Y solo pongo esto como referencia porque me parece que entonces hay que entender muy bien lo que quiere decir el concepto de accountability porque es algo que están buscando los directores generales de empresas de todos los tamaños a nivel mundial. ¿Qué es hazlo sencillo? Como su nombre lo dice, es simplificar todo para todos. Eso es lo que busca esta filosofía y esta metodología. Y ahora, a medida que vaya conversando, voy a ir poniendo ejemplos y voy a ir explicando de manera más enfática lo que esto quiere decir. Pero es cómo simplificamos procesos, cómo simplificamos el servir de la mejor manera a los clientes, a nuestros proveedores, a nuestros consumidores, entendiendo esta diferencia entre cliente y consumidor, que también un poquitito más adelante voy a profundizar en ello. 2 minutos para explicar el antecedente histórico de accountability. Accountability es una palabra del idioma inglés que se inventó en Inglaterra, viene de la palabra account, del francés cuenta, y ability. Entonces es la habilidad para entregar o hacer cuentas. Esto es el origen del concepto y se creó en Inglaterra después, poco tiempo después de la Revolución Francesa. La monarquía inglesa vio cómo cayó la monarquía francesa con la Revolución en el 1790 y tantos. Y los ingleses dicen, bueno, esto se está poniendo duro, ¿qué hacemos para que no nos pase lo mismo que les pasó a los monarcas franceses, a Luis XVI? Entonces hay que rendir cuentas. El origen de la Revolución Francesa está constituido por la falta, entre otras cosas, por los abusos de la monarquía y la falta de servicio y atención a los ciudadanos. Entonces los ingleses dicen, vamos a empezar a rendir cuentas. Y de ahí, pues es el concepto de los informes de gobierno que dan los presidentes o primeras ministras de los países, es el informe que rinde el presidente o la presidenta de un consejo de administración a su asamblea de accionistas, y lo hace la directora o el director de una escuela a los padres de familia. Entonces, este concepto está muy arraigado y, bueno, tiene, pues, insisto, casi un poco más de 200 años del invento de la palabra y el concepto. A finales de los años 80 del siglo pasado, un grupo de consultores norteamericanos dijo, a ver, ¿por qué siempre hablamos de accountability en tiempo pasado? ¿Y por qué no empezamos a hablar de accountability en tiempo presente y en tiempo futuro? ¿Se puede o no se puede? Y se dijo, sí, sí se puede. Hay que inventar una metodología, hay que inventar algo para hacerlo. Entonces, pasamos hace 40 años para acá a darle el brinco a dejar de solo pensar en rendir cuentas en términos de accountability, sino decir, alguien puede ser accountable de algo que va a hacer o que tiene que realizar. Y ahorita entro
más al detalle, pero era importante considerar este antecedente. Mucha gente me dice con mucha frecuencia, Octavio, es que accountability es responsabilidad. Y le digo, mi hermano, tú sí no entiendes nada del mundo, porque accountability y responsabilidad no son lo mismo. Están muy relacionados, pero no son lo mismo. Y tan no son lo mismo que en el idioma inglés, obviamente, existe la palabra responsibility, existe la palabra accountability y no son sinónimos. ¿Y por qué no son sinónimos? Porque la diferencia fundamental entre responsabilidad y accountability es que responsabilidad es algo que se te asigna. Es decir, yo le digo a José, oye José, te pido por favor que el día de hoy a las 4 de la tarde me entregues un reporte sobre cómo vamos en ventas al día 26 o 25 de abril del año en curso. Entonces te voy a pedir por favor que me tengas ese reporte a las 4 de la tarde. En ese momento yo le estoy asignando una responsabilidad a José. Y en el momento que José me dice a mí, Octavio, no te preocupes, yo te voy a tener este reporte que me pides sobre ventas antes de las 4 de la tarde, en ese momento José se hace accountable de esta responsabilidad que yo le di. Entonces, aquí el cambio fundamental es que accountability es una responsabilidad, es algo que yo decido aceptar o hacer porque tú me lo pediste o porque alguien me lo pidió o por moto propio. Yo digo, voy a correr el maratón de Nueva York o de Chicago en octubre del año 2022 y voy a hacer menos de 5 horas. Entonces, yo me hago accountable de que eso suceda. Igual puedo ser accountable, decir, yo voy a ir a ver a tal cliente o yo voy a hacer tal o cual cosa. Entonces, cuando yo digo, yo lo voy a hacer y yo me voy a encargar y yo me responsabilizo, la decisión personal te hace accountable y no solo te hace responsable. Entonces, accountability es un compromiso personal mucho más grande que la responsabilidad. Y déjenme ir profundizando en el concepto. Aquí está un poco lo que decía Judiel al principio, ¿cuál es una definición de accountability? Bueno, esta es la definición que nosotros diseñamos para accountability, hazlo sencillo. Es asumir responsabilidad, pero si ven, viene acompañado de dos conceptos, personal y activa. Y esto hace una gran diferencia, porque no es la responsabilidad que alguien me dio, sino la responsabilidad que yo decidí tomar y que voy a hacer una serie de cosas, de actividades, de acciones para que esto suceda. Entonces, por eso hablamos de 4 componentes en la definición de accountability, algo sencillo. Es responsabilidad personal y activa, resultados, porque para ser accountable o para que se exija accountabilidad a alguien, le tienes que haber dicho qué es lo que tiene que lograr o él o ella tiene que haber dicho qué es lo que va a alcanzar. Y finalmente dice, tengo que lograr. En accountability no es voy a intentar, voy a hacer mi mayor esfuerzo. No, la gente que es accountable logra, hace que las cosas sucedan y no da excusas. Y por eso hay que entrar a un proceso de cómo y de herramientas que presentamos para que esto pueda ser posible. Y voy entrando y profundizando más en el tema. La pregunta entonces es, ¿tú eres una persona que da resultados o da excusas? ¿De cuáles eres? Y aquí sí es un poco blanco y negro. Todos tenemos amigos, amigas, todo el mundo conocemos empresas, entidades que siempre te viven dando excusas, que siempre van dando explicaciones de por qué no hacen o hicieron lo que tenían que haber hecho. Y hay gente que se dedica y empresas que se dedican a dar resultados. Esto es muy, muy interesante, entender que las personas, las instituciones, las organizaciones, las empresas, o están en el rubro de dar excusas o en el rubro de dar resultados. Rápidamente, 3 láminas solo para explicar
¿Cuándo no se es accountable? Cuando no estamos siendo la mejor versión de nosotros mismos en términos de lo que podríamos ser, porque es muy fácil estar en el banco, en la silla de las víctimas, de las personas que dan excusas o de las organizaciones que dan excusas y le echamos la culpa a la pandemia y le echamos la culpa al presidente de la República en turno o a la competencia, etcétera, etcétera. Entonces, decimos que hay 5 grandes grupos de acciones o de elementos que hacen que seas inaccountable. La primera es que ignores el resultado que tengas que lograr, es decir, asumo que a lo mejor no, tu jefe, tu jefa o tú mismo no tienes claro lo que tienes que alcanzar y por eso pues no eres accountable. Segundo es que racionalizas, es que tienes una explicación, una justificación para no haber logrado lo que tú dijiste que ibas a lograr. Tercero es negar, que digas, yo no estuve en esa junta, a mí no me enviaron ese correo, a mí no me quedó tan claro, etcétera. Niego algo que sí sabía. Cuarto es culpar. Entonces ya digo, el que es hasta religioso le echa la culpa a Dios o a un santo o a quien corresponde de acuerdo a su religión. Entonces usamos estos conceptos, no, es que aquí me tocó vivir, así somos los mexicanos, así lo quiso Dios. Todas estas expresiones son de víctima, de gente que no quiere asumir responsabilidad personal y activa por lo que tiene que dar. Cada vez que alguien dice esto, a mí me enchila, me saca de quicio porque digo, esta persona se quiere victimizar, no quiere, la verdad, es un mediocre y no quiere dar resultados. Mi primer libro se llama Políticamente Incorrecto, entonces me van a oír decir cosas que a lo mejor suenan duras para algunas personas y lo siento mucho, pero así lo creo. Tengo 64 años, he dirigido empresas, he tenido cargos muy importantes, soy padre de familia de 3 hijos, tengo 6 nietos y bueno, creo que ya tengo derecho para decir ciertas cosas como creo que las tengo que decir, aunque parezca que tengo poco litio y no sé juntar mi lado derecho y mi lado izquierdo del cerebro, pero les aseguro que lo hago de forma muy consciente. Y finalmente, como sé que los mexicanos y los latinoamericanos en general somos muy buenos para dar excusas, dije, bueno, a lo mejor no suena tan robusto en términos metodológicos, pero lo que voy a decir es cualquier excusa que des después de que dijiste que ibas a hacer algo y no lo haces, para mí es dar una excusa y te hace ser inaccountable. Y aquí algunos ejemplos de organizaciones que me han dado. Recientemente trabajé con un grupo financiero importante en México y bueno, por su tamaño salieron casi 80 excusas utilizadas, ¿no? Entonces, desde no me llegó el correo, soy nuevo, es que no me mandaron información a tiempo, no está en mi descripción de puesto, es que esto lo debería haber hecho tal o cual, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, quédense por favor, llévense de tarea un poco de reflexión, ¿qué son las excusas que más usan en su empresa, en su organización, que usan terceros o que ustedes mismos usan, tanto a nivel personal, como bien dijo Judiel esta charla? Para mí sirve para lo personal y lo profesional. Para mí resulta muy difícil pensar que alguien pueda ser accountable en su trabajo y no lo sea en su casa y viceversa. Yo creo que se es accountable en la casa y en el trabajo al mismo tiempo y en el mismo grado. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué excusas usamos? ¿Qué excusas se usan en tu organización? ¿Y cómo vamos a resolver esa excusa? ¿Cómo vamos a dejar, vamos a acabar con ella para que no se sigan utilizando?